tardes con todos, siendo las 16 horas con 20 minutos del día 24 de julio del año 2023, el segundo colegiado nacional de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, integrada por el doctor Juan Félix Roldán Ponte, el doctor Ricardo Manrique Laure, quien les habla de Catarina Pérez Carante, presidente de este colegiado, se constituye a través del aplicativo de Google Meet a efectos de continuar con el fundamento del expediente seguido contra el señor Reynold Tomás Choquehuanca Luque, por delito de apología de terrorismo. Esta audiencia ha sido grabada y expresamos las disculpas de esta audiencia por la espera. Esto es, la audiencia está programada a las 4, está iniciando ahora, toda vez que teníamos una audiencia anterior que se ha dilatado en lo esperado, el expediente 172-2015 y 151. El director de debate es el doctor Roldán Ponte, quien le seguimos la palabra. Adelante, doctor. Bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la acreditación. Ministerio Público, ¿sí los acredita? Buenas tardes, señor director de debate. Buenas tardes, señores magistrados y con todos los demás presentes en la virtual. Por el Ministerio Público, el segundo despacho, Sheida Ruth Vargas Franco, con los demás datos consignados en las audiencias anteriores. Gracias. Actor civil. Buenas tardes, señores magistrados y con todas las partes procesales presentes. Cecilia Mercedes Sánchez García, abogada de la Procuraduría Pública Especializada en Delito de Terrorismo, con registro del Colegio de Abogado La Libertad 3678 y con los demás datos ya consignados por el abogado titular del proceso. Gracias. Gracias. Defensa. Muy buenas tardes, señores magistrados. Muy buenas tardes a los presentes en esta audiencia virtual. Quien habla, abogado Vidal Márquez Casilla, identificado con CAP número 1459. En esta oportunidad, señores magistrados, en defensa del acusado, el señor Reynold Tomás Choquehuanca Luque. Los demás datos ya obran en los registros anteriores y está presente mi patrocinado, el acusado. Que se acredite, por favor. Ante todo, buenas tardes. Estoy presente en esta audiencia. Su nombre, señor. Reynold Tomás Choquehuanca Luque. Con DNI 022-96-710. Listo, gracias. Bien, habíamos culminado ya con el debate probatorio y el propósito de esta audiencia era escuchar los alegatos de clausura y concluir con defensa material. Especialista, ¿hay algún escrito que dar cuenta? Especialista Luis Vera. Sí, doctor, lo escucho. Me preguntaba si hay algún escrito que dar cuenta. No, doctor, ninguno. Ninguno. Ya. Listo. ¿Las partes tienen algún pedido? Por parte de la Fiscalía, ninguna. El magistrado. Sí, observaciones por parte de la Procuraduría. Gracias. Vamos a empezar entonces con el alegato de clausura. Señora fiscal, ¿cuánto tiempo estima usted para su alegato de clausura? 7 minutos máximo, señor magistrado. 7 minutos, correcto. Usted puede empezar. Lo escuchamos. Gracias. Conforme al expediente 195-2022 que estamos desarrollándose, los alegatos del cierre. Señor magistrado, director de debate, señores magistrados de este prestigioso colegiado, mis alegatos de cierre serán breves, claros y contundentes, en base a la actividad probatoria que se ha actuado en todo el desarrollo de este judicial. Le voy a partir diciendo que hoy es una realidad poder contar con distintas sentencias de apología al delito de terrorismo, las cuales han sido emitidas por esta Corte Superior, resultando importante saber cuál es el criterio jurídico que han ido adoptando los jueces respecto al delito de apología, el cual hasta el día de hoy sigue teniendo problemas de interpretación, más aún problemas de índole constitucional, ya que se cuestiona mucho la vulneración a la libertad de expresión. Ahora bien, en el caso en concreto, el señor magistrado, director de debate, se ha podido apreciar que han concurrido elementos de convicción suficientes, que se han convertido en elementos probatorios, que han acreditado la responsabilidad penal del señor Reynold Luque, siendo que con fecha 18 de mayo del 2020, a través de la cuenta de Facebook denominada Reynold Choquehuanca Luque, compartió una publicación de contenido apologético alusivo al cabecilla terrorista Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynold, de la organización terrorista Sendero Luminoso.
perteneciente a la cuenta denominada Solidaridad Refugiados Políticos, configurándose así el tipo penal de apología al terrorismo al haber desplegado los verbos rectores de enaltecimiento, exaltación o justificación. Establecido en el artículo 316 concordante con el 316A del Código Penal, tercer párrafo, los cuales no exige que el agente activo sea el titular o autor de la publicación o documento para el caso en concreto. Por ello, hemos solicitado que se le imponga 8 años de pena privativa de libertad e inhabilitación conforme a los artículos 36 del Código Penal, en el caso concreto del inciso 1, 2, 4. El tercer párrafo del artículo 316A por el plazo de 3 años y 8 meses y respecto al inciso 9 del artículo 36 del Código Penal de incapacidad definitiva. Señor director de debate, para el Ministerio Público está totalmente demostrado que la conducta desplegada por el acusado Renold Tomás Costehuanca Luque se encuentra dentro del tipo penal del delito de apología al delito de terrorismo, con los siguientes medios de pruebas actuados en este juicio oral. En primer lugar, respecto a la identidad del acusado, así como la titularidad de la cuenta de la red social Facebook, Renold Coquehuanca Luque, se ha acreditado con la pericia antropológica número 037-2020. La identificación positiva del acusado Renold Tomás Coquehuanca Luque y el acta de perinización, transcripción y preservación de la cuenta social Renold Coquehuanca Luque. Este último documental ha sido aceptado por la defensa como convención probatoria, por lo que no habría mayor cuestionamiento al respecto. Segundo, respecto al examen del testigo experto en el informe 167-2022, IRCOTE, espacio PNP/Divincón de Pana-Sean, se ha acreditado que la publicación compartida a través de Facebook por el procesado Renold Coquehuanca Luque tiene contenido de carácter terrorista, así como también enaltece, exalta hasta justifica al delincuente terrorista Manuel Guzmán y a la organización terrorista Sendero. Se ha podido escuchar en las respuestas brindadas, las cuales se ha basado en la valoración y análisis de la publicación realizada el 18 de mayo del 2020. Aunando a ello, se ha acreditado con el examen de la perito psicóloga Swindora Rosario en su informe técnico psicológico 049-2022, espacio PNP/SEC-UNICRI, que la publicación compartida a través de la cuenta del usuario Renold Coquehuanca Luque no solamente enaltecería, justificaría la figura de Biomario Guzmán Reynoso o la organización terrorista Sendero Luminoso, sino que además impacta de manera significativa el aspecto cognitivo de los jóvenes. Y respecto a la poca información que tendrían sobre el cabecilla terrorista Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso. Más aún, en una de las preguntas que se le formuló a este Ministerio Público, la perito psicóloga forense respondió que la publicación compartida por el acusado Renold Coquehuanca Luque incitaría a la práctica de la violencia de manera indirecta, siendo así se estaría cumpliendo los estándares tanto nacionales e internacionales respecto a la incitación a la violencia en los delitos de apología al delito de terrorismo. Tercero, respecto a los testigos de parte o de descargo, han declarado, siendo lo más resaltante lo siguiente. El señor Godofredo Mamani Quispe señala que en mayo del 2020 trabajaba en la UGEL Carabaya y que el procesado tenía su laptop y que éste prestaba a terceras personas. Pero no recuerda si el 18 de mayo del 2020 le prestó a él o a otra persona su laptop del procesado. Asimismo, había asistencias a través de biométricos y de forma física, no existiendo ninguna plataforma virtual para realizar su asistencia, lo cual se contradice con lo señalado en lo manifestado por el propio procesado. Por lo tanto, este no sería un testigo presencial ni de referencial. Respecto al señor Ángel Edgar Barrantes Coya, señala que en el año 2020 se encontraba en Macusani y estaba laborando en su institución educativa de Pacaje y que daba asistencia a los estudiantes con materiales. Los principales materiales que utilizaban en ese entonces los docentes eran celulares y laptops, no únicamente los laptops, siendo su jefe el procesado en el año 2020. No tiene conocimiento respecto a las organizaciones terroristas, pero respondió que el procesado no tendría afinidad con los mismos, del cual, y hay que señalar que en esta declaración de este testigo se escuchó claramente y queda en audios la voz de alguien que le dice
entendí mal, siendo contradictorio lo antes señalado, por dicho. Respecto a la testigo Bárbara Pari Osorio, señala que en el 2020 estuvo reasignada en Carabaya a Zángaro. No le consta que tenga vínculos con la organización terrorista. Su labor como especialista, dado de que ella no ha trabajado en el año 2020 en la UGEL ni en la educación, ni en el instituto educativo donde estaba el procesado. Asimismo, señaló que no tuvo conocimiento de las actividades que realizaba en la UGEL Pacaje, como se ha señalado. Por lo tanto, este testigo tampoco no es un testigo presencial ni referencial. Respecto a Hipólita Maquellana, en el año 2020, señala que trabajaba en la UGEL Pacaje, en el área de administración, el cual se encuentra en la primera planta de la institución, en un ambiente que no compartía con el ambiente para los docentes o especialistas, de los cuales supuestamente iban ellos a realizar sus labores, ¿no? Y que no recuerda que si el día 18 de mayo del 2020 prestó su laptop procesado a otras terceras personas. Solamente recuerda que lo prestaba. Lo cual es vago, incierto, no siendo un testigo presencial ni referencial. Respecto al informe psicológico número 003-2023 de fecha 31 de marzo del 2023, esta evaluación, conforme lo ha descrito su propia autora, se basa en información recabada solo del propio declarante, es decir, del acusado, el cual, según el cuestionamiento respecto a la necesidad que esto sea favorable, podría brindar la información o no. Más aún si en la declaración del testigo experto ha señalado que dicho informe no contiene toda la información descrita. Este despacho ha dado a conocer que dicho informe es para el diagnóstico y tratamiento. No tiene relación con el delito que se investiga, por cuanto es el delito de apología al delito de terrorismo, más no la afiliación o pertenencia a una organización terrorista. Así también se ha dejado constancia que en la misma declaración vertida por la perito experto ha señalado que el procesado lo habría realizado por curiosidad. Además, se debe precisar que no hay elemento que establezca si un texto, expresión corporal, audio, comunicación, etcétera, activamente sea apologético al delito de terrorismo o una persona con sentencia firme. Lo que sí se puede, y así lo ha hecho, es analizar las palabras de las cuales se advierte la existencia de los verbos enaltecer, exaltar o justificar, siendo este Ministerio Público responsable de realizar el juicio de sucesión a la acción típica al tipo penal. Señores magistrados, como bien se ha demostrado, este tipo de comportamiento va en contra del ordenamiento jurídico, pues no se funda en lo que se denomina un Estado de Derecho constitucional y democrático. Del derecho, de todo lo contrario, se ha afectado las reglas democráticas de la pluralidad, tolerancia y búsqueda de consenso, pues así lo establece en la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 010-2002. Y no solamente tiene una interpretación nacional, sino convencional, pues el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, el artículo 13.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, esto es, en el sentido de la que lo prohíbe, es la apología que constituya incitación a la violencia o cualquier otra acción legal. Finalmente, señores, para concluir, señores magistrados, directores de debates, hemos realizado una investigación sumamente minuciosa. Puesto con defensores de la legalidad, respetamos los derechos que le asiste al procesado y a su defensa, motivo por lo cual se ha podido llegar hasta esta instancia. Asimismo, se ha podido demostrar la mala justificación del procesado al querer tratar de demostrar que sus testigos podrían acreditar su versión, lo cual difiere mucho de lo que ya he escuchado en este juicio, en lo cual podríamos acreditar el dolo del procesado al querer justificar su accionar. En ese sentido, nosotros somos respetuosos de las decisiones que emita este colegiado y por supuesto haremos hacer valer nuestro derecho tanto corresponda. He concluido mis alegatos. Muchísimas gracias. Bien, gracias a usted, fiscalía. Seguidamente, el actor civil.
Gracias, señor director de debates. Señores miembros de este colegiado, la Procuraduría, debidamente constituida ya como actor civil, va a concluir, es más que todo en los elementos constitutivos de la reparación civil, y vamos a disgregar lo que ha referido el Ministerio Público como hecho típico también dentro de un acto ilícito. Y para ello, vamos a determinar primero que existe la casación 3470-2015 de Lima Norte, donde se establece el hecho antijurídico. Como ya hemos escuchado al Ministerio Público, se encuentra en este caso determinado con la conducta y responsabilidad, en este caso el señor Reynold Tomás Colquehuanca Luque, que con fecha 18 de mayo del 2020, un lunes 18 de mayo del 2020, a través de su cuenta Facebook denominada Reynold Colquehuanca Luque, propagó una publicación en su perfil Facebook denominado Solidaridad Refugiados Políticos. Entre este contexto, en ese texto propalado, se exalta al condenado por terrorismo, al señor Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, conocido, como sabemos, presidente Gonzalo, líder de la entonces organización terrorista Sendero Luminoso. Debo traer a colación, señores miembros del colegiado, primero, que esta red social, Facebook, de alcance indeterminado, esta publicación se hace de manera pública. Por ende, es de alcance, como vuelvo a redundar, indeterminado. Ahora bien, tenemos que se ha acreditado en este juicio oral por convención probatoria, conforme lo ha manifestado la representante del Ministerio Público, que la cuenta social Facebook le corresponde al procesado y que de igual manera, se aprecia de la imagen número 6, otra oportunidad relacionada a la muerte de Abimael Guzmán Reynoso, acreditándose que el acusado tenía un interés sobre este delincuente terrorista al haber realizado 2 publicaciones. No solo una, señores miembros del colegiado, 2 publicaciones. Además, conforme al informe pericial antropológico, efectivamente era él. Innegablemente era él, y esta pericia lo determina como tal. Igualmente, señores miembros del colegiado, durante este juicio oral se ha acreditado que el señor Reynold Colquehuanca Luque es el titular de la cuenta. Efectivamente, como ya he referido, por convención probatoria, se ha establecido que él utilizaba esta cuenta comúnmente como su red social. Por otro lado, debemos traer a colación que al ser él un profesor, un docente, que al momento que incluso ha afrontado este juicio oral, tenía 52 años de edad. Una persona que ha vivido el terrorismo y conoce lo que ha significado para el pueblo peruano vivir el terrorismo. Por otro lado, señores miembros del colegiado, debemos tener en cuenta que durante este juicio oral se ha desacreditado la teoría del caso que sustentaba la defensa del acusado. La defensa técnica vendrá aquí, señores miembros del colegiado, y argumentará que el acusado no realizó la publicación con contenido apologético en su red social Facebook. Sin embargo, su teoría y su argumento queda desbaratado, conforme hemos podido acreditar en todo este juicio oral, con las declaraciones de los testigos, que como ya lo había dicho la señorita representante del Ministerio Público, son testigos que no son presenciales ni de referencia. No obstante ello, debemos señalar que en cuanto al testigo Godofredo Mamani Quispe y Ángel Mamani Coila, es evidente que las contradicciones de estos testigos y la versión del propio acusado caen en grandes contradicciones, la cual vamos a explicar un poco más adelante. Al referir el acusado también
que un compañero de trabajo habría compartido la publicación apologética desde su Facebook personal. Sin embargo, señores miembros del colegiado, ninguno de estos testigos ha indicado a las personas que manipularon este acto del acusado. Incluso respondieron no recordar. Debemos traer a colación, señores miembros del colegiado, que al momento que se hizo esta publicación, nuestro país estaba afrontando un momento doloroso, pues pasábamos por el COVID-19, específicamente en mayo del 2020, ya que la pandemia y la cuarentena empezaron en marzo del 2020. Entonces, un lunes 18 de mayo del 2020, cuando íntegramente, como todos lo sabemos, el trabajo del docente era remoto y las clases eran virtuales. En el supuesto que éste habría acudido a la institución educativa o a la UGEL, esto no ha sabido la defensa técnica ni propio procesado ha sabido explicar su asistencia a dicha institución. ¿Cómo es que razonablemente pudo haberlo hecho? Claro, señores miembros del colegiado, si es que esto fuera cierto, hubiese presentado una constancia de asistencia, un reporte diario de gestión o dictado de clases. Y por otro lado, existe una contradicción entre lo manifestado por los testigos y el acusado. Primero, el acusado refirió que en relación al control de asistencia, en dichas instituciones no estaba controlada con una asistencia biométrica y el control de la asistencia era virtual. Segundo, los testigos refirieron que sí había un control de asistencia biométrica y no había control de asistencia virtual. ¿Cuál de estas versiones es la verdadera, señores miembros del colegiado? Y tercero, repito, el día de los hechos fue el lunes 18 de mayo del 2020, no existiendo algún documento que corrobore la versión del acusado al referir que estuvo el día de los hechos en la UGEL o en el instituto educativo, ya que todos los testigos han referido que no concurrían todos los días a dichas instituciones. Cabe preguntarnos entonces, señores miembros del colegiado, ¿basta que el acusado refiera dónde estuvo ese día de los hechos para tener como cierto dicha afirmación no documentada, para trasladar esta culpa a una persona que de repente manipuló su herramienta de trabajo como era su lacto, porque a decir de él lo hizo por su lacto? No sabemos, señores miembros del colegiado, porque todos sabemos que la red social Facebook se realiza mediante el teléfono celular y que ese lacto, como él ha referido, era para utilizarlo en su trabajo, no para referir a un estado de vida social dentro de su herramienta de trabajo. No solamente eso quiero traer a colación respecto a esto. Ahora bien, lógicamente, señores miembros del colegiado, esta es solo una alegación a fin de eludir su responsabilidad civil y penal. Asimismo, durante todo este juicio oral, también podemos verificar que con fecha 20 de julio del 2023, como punto central y a efecto de determinar su responsabilidad de la misma prueba aportada por la defensa, su actuar doloso. Señores miembros del colegiado, tengo un problema con la lacto. Por favor, me permiten un segundo, por favor. Muchas gracias, señores miembros del colegiado. Ahora voy a seguir. Debemos entonces, señores miembros del colegiado, preguntarnos si esta versión como tal es creíble o no. Y como ya he referido, la misma defensa técnica en su actuar doloso, esto es, a través de su propio testigo que ha traído a este juicio oral,
Esto es la declaración de la testigo experto, la pericia de la perito, en este caso de su testigo, la psicóloga Frida Zulma Salazar Serna, quien elaboró el informe psicológico 003-2023, refirió que el acusado le dijo que compartió, y eso lo escuchamos todos, señores miembros del colegiado, la publicación. En este punto, el Ministerio Público y el actor civil dejamos constancia que luego de dicha confesión, la defensa del acusado apagó su cámara a fin que, como todos vimos, de inducir a una respuesta diferente a esta psicóloga como testigo que ha traído la defensa técnica, para luego de ello retractarse. No obstante ello, señores miembros del colegiado, podemos alegar que le dijo o no le dijo, sin embargo, fue la declaración primigenia de manera voluntaria, de manera espontánea que respondió esto la psicóloga, aun cuando en el documento que se hace referencia por ella misma no establece que el objeto de la pericia sea determinar si realizó o no este tipo de publicación. Sin embargo, es cuestionable este documento y vamos a desarrollarlo más adelante, ya que las conclusiones de este informe psicológico, el 03-2023, no se encuentran sustentadas bajo ningún argumento técnico lógico, más aún cuando dicha testigo, experta, no tiene experiencia en los documentales de carácter terrorista. Como ella misma ha referido, no ha realizado ningún curso a efecto de determinar, que ella pueda determinar si la persona pueda tener afinidad o no a Sendero Luminoso, o pertenezca a alguna unidad especializada, como lo es sí la perito psicóloga Dora Duncan, quien pertenece a la unidad de criminalística y que ella ha formado parte muchos años dentro de este equipo y que puede determinar incluso cómo es el impacto de esta publicación a la vista de las personas que pueden acceder a la misma, que pueden o no pueden, ya que estamos hablando de un peligro abstracto, señores miembros del colegiado. Doctora. Señores miembros del colegiado. Procuraduría. Sí, dígame, señor Me presidente. apena tener que interrumpirle, pero ya usted excedió bastante los tiempos que se ha concedido, incluso la Fiscalía, mucho más. Le voy a dar un minuto para que sintetice su idea y concluya, por favor. Me da 5 minutos, por favor, dado que también tengo que desarrollar el monto de la reparación civil, señores miembros del colegiado. Lo que pasa es que usted está más de 10 minutos. Le voy a dar 2 minutos, ¿ya? Para que sintetice, por favor. Señor director de debates, con todo respeto, nosotros tenemos también un derecho de defensa, y el derecho de defensa no se encuentra irrestricto a la cantidad de tiempo que pueda brindarnos, sino también en la calidad de argumentos que pueda tener este colegiado a fin de determinar la reparación civil. Le rogaría a usted 5 minutos, por favor. Voy a sintetizar más el desarrollo de mis alegatos, dado que también la defensa en este caso no ha estado presente durante todo el juicio oral. Doctora, le voy a dar, mire, son 4:49, 5 minutos. Y le voy a automáticamente ahí silenciar, ¿sí? Por favor. Muchas gracias, señor presidente. Perdón, señor director de debates. Muchas gracias. Para sintetizar, señores miembros de este honorable colegiado, debemos determinar entonces que pertenecer a un grupo político de izquierda es suficiente para acreditar la afinidad o simpatía o vinculación en el delito de apología. No, señores miembros del colegiado. Ya lo ha desarrollado el Ministerio Público, estableciendo así que, dadas las documentales de carácter, en este caso la frase apologética, y del carácter de alcance de la misma, se debe determinar más que todo dentro del punto central, que es el dolo del acusado. En este caso, la conducta dolosa que se pueda determinar
dentro de esta conducta podemos tener en cuenta, señores miembros del colegiado? Primero, que el acto apologético se ha determinado mediante una pericia técnico-psicológica. El medio utilizado ha sido el Facebook. Y eso también debemos determinarlo con la sentencia del Tribunal Constitucional 10/2002, quienes establecen los requisitos de exaltación, el medio utilizado y la afectación a las reglas democráticas. Por otro lado, debemos traer a colación que ya la Corte Nacional de Justicia ha establecido que compartir, publicar, propalar son palabras que guardan relación en sentido que tienen la finalidad de difundir información en otras personas. Y debo traer a este juicio oral y nombrar que de las sentencias ya emitidas por compartir en apología al terrorismo tenemos más de media docena. Esto voy a nombrar algunas de ellas. 220/2022, emitido por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado. 110/2022, emitido por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado. 238/2021, Primer Juzgado Penal Colegiado. 18/2022, Primer Juzgado Penal Colegiado. 42/2022, Cuarto Juzgado Penal Colegiado. 127/2019, Cuarta Sala Penal de Apelaciones. Todas estas sentencias, señores miembros del colegiado que he nombrado, son por compartir, sentencias condenatorias. Así también debemos señalar que en cuanto se refiere a la reparación civil, los fundamentos en cuanto de la reparación civil se encuentran señaladas dentro del Acuerdo Plenario 5/2011-116. Y como hemos podido probar en todo este juicio, la antijuricidad, el factor de atribución, el daño, ¿no? Que es un daño moral colectivo. En el monto nosotros que hemos señalado en nuestra reparación civil, que hemos sustentado durante todo este juicio oral, es de 30.000 nuevos soles. Por otro lado, también debemos atraer a colación el Acuerdo Plenario 6/2006, CJ 116, que los delitos de peligro no cabe negar la posibilidad de la responsabilidad civil en caso de los delitos de peligro. Y debo incidir también que esta sentencia tiene que guardar relación en el caso que este colegiado, en el supuesto negado, decidiese absolver en este caso al acusado, el Acuerdo Plenario 6/2006. Perdón, en este caso el Acuerdo Plenario 5/2011, cuyo precedente vinculante se establece que para que cuando decidiese, en este caso, el juez, en este caso, este colegiado, sobreseer, absolver al acusado, el juez no necesariamente debe renunciar a la reparación del daño producido como consecuencia del hecho ilícito, incluso cuando este hecho no pueda calificarse como infracción. Esto es, señores miembros del colegiado, ya que estamos ante un proceso civil y penal. Entonces, el monto de reparación civil podría, en el supuesto negado, digo supuesto negado, si este colegiado decidiese absolver, el monto de la reparación civil igual señalada sería de 30.000 nuevos soles. Y a efecto de determinar, señores miembros del colegiado, que el hecho ilícito total o los requisitos formales para ver si esta prueba ha sido directa o no, para determinar el dolo del señor ahora acusado, se debe tener en cuenta el recurso de nulidad 1912 o el Acuerdo Plenario 1/2006, en la cual se establecen los requisitos de la prueba indiciaria, ya que estamos ante un proceso donde se está poniendo en duda el accionar doloso de este procesado. Sin embargo, como podemos determinar, el objeto de la prueba indiciaria es directamente Ha concluido. delito. Bien, ha concluido su tiempo, procurador. Muchas gracias. Gracias, señor director de debates. Defensa. Defensa técnica. Puede empezar. Muchas gracias, señor magistrado.
La defensa debe partir manifestando lo siguiente, sobre todo haciendo referencia a la procuradora, quien lamentablemente trata de descontextualizar las circunstancias en que han ocurrido los hechos. Efectivamente, en el año 2020, en el Perú y en el mundo se da la pandemia del COVID. Y no es totalmente cierto lo que dice, lamentablemente, la procuradora. Qué lindo sería que todas las disposiciones administrativas que dicte el Estado se cumplan. Qué lindo sería que el Perú sea, pues, como es Lima. Lamentablemente, acá en Puno y en gran parte del Perú, incluso se han llevado labores presenciales en el sector de educación. Y eso es, por ese hecho es que mi patrocinado, al ser director de una institución educativa, ha tenido que concurrir personalmente a sus labores. Y lo han dicho, se han mostrado los testigos en esta sala, que los días lunes preferentemente concurrían a las instituciones. Y efectivamente lo ha dicho la fiscal y la procuradora, el actor civil, que el lunes 18 de mayo del 2020. Entonces, señor magistrado, considero que la procuradora trata de descontextualizar, alegando circunstancias y hechos que lamentablemente en el fondo no es objeto de debate. La defensa, señor magistrado, debe partir diciendo que en este caso mi patrocinado es víctima de las circunstancias por haber prestado su laptop a terceros que son docentes y directores, y a consecuencia de ello se le acusa pues del delito de apología al terrorismo, porque en su cuenta de Facebook aparece una publicación con carácter apologético. Señor magistrado, conforme a la posición de la defensa, a la teoría del caso planteado, mi patrocinado, pues en el plenario se ha demostrado y podemos afirmar categóricamente que ha quedado establecido y demostrado con claridad que mi patrocinado, Renault Tomás Colquehuancaluque, no ha compartido el texto, imagen que aparece con contenido apologético en su cuenta de Facebook. ¿Por qué? Porque este señor ha prestado su laptop a terceras personas en su centro de trabajo. Ahora bien, señor magistrado, si vamos a hacer un análisis de la prueba actuada en el juicio, la defensa puede sostener que ha quedado establecido con claridad y está probado que el acusado ha prestado su laptop a terceras personas, quienes han tenido acceso a su cuenta de Facebook del acusado Renault Tomás Colquehuancaluque. Esto se ha demostrado con la propia declaración del acusado, que es un medio de prueba. Él ha declarado, señor magistrado, en una primera sesión, no ha guardado silencio, no ha hecho uso de su derecho de declarar en una audiencia posterior o final, cuando los otros órganos o medios de prueba se hayan actuado. Por el contrario, ha declarado con total sinceridad y con claridad. Y ha declarado que él tiene la ocupación de docente, que en el mes de mayo del año 2020 se encontraba pues trabajando como docente y director de la IES Pacaje, que pertenece a la jurisdicción de la UGEL Carabaya, que es una provincia alejada en la región de Puno. Asimismo, ha dicho que en esa oportunidad él se encontraba trabajando en su institución educativa y en las mañanas concurría a su institución, y caso concreto, lunes 18 ha concurrido a su institución educativa, donde pues le ha facilitado su laptop a otros docentes, incluso a estudiantes que trabajaban o asistían a esa institución educativa en forma presencial. ¿Esto por qué, señor magistrado? Porque la mayoría de estudiantes de la zona urbano marginal, no tenían pues un celular. Como lo ha dicho uno de los testigos, incluso en esa oportunidad la mayoría de las personas acá en Puno utilizaban todavía los teléfonos con teclas, señor magistrado. Y para tener una cuenta de Facebook en este tipo de celular no era posible. En consecuencia, los estudiantes sí acudían a las instituciones educativas. Y sobre todo mi patrocinado, que era director, tenía que ir a cumplir con sus funciones de director, al incluso tener que cumplir con los programas de mantenimiento del local escolar y sobre todo con esos programas que ha dado el Estado, donde les daban dinero para que puedan comprar productos para la higiene de los estudiantes. Entonces, él tenía que estar en la institución y no, como dice la procuradora, que tenía que estar en su casa virtualmente tras una pantalla. Eso no es verdad, señor magistrado. Ahora, sí mismo, señor magistrado, también se debe tener presente que mi patrocinado ha dicho que en forma negligente ha prestado su laptop.
y ha declarado que siempre su cuenta de Facebook lo tenía abierto, así como su cuenta de WhatsApp. ¿Por qué? Porque él lo ha guardado la clave de tal forma que al abrir o prender la laptop o hacer uso de esa laptop de mi patrocinado, cualquier persona tenía pues acceso a su cuenta de Facebook o WhatsApp. Es como que en este caso uno tiene en su cuenta de Facebook o WhatsApp en su laptop. Por ejemplo, en este momento yo estoy haciendo mis alegatos, pero aparecen los mensajes que están llegando. Entonces, tranquilamente, eso es lo que ha ocurrido, señor magistrado. Ahora bien, señor magistrado, no solamente con la declaración del acusado, también la declaración del testigo Godofredo Mamani Quispe, quien ha declarado, señor magistrado, que efectivamente el acusado era docente de la IES de Pacaje de la UGEL Macusani. Asimismo, ha declarado que también tenía sus redes abiertas. Este testigo ha declarado que tenía su Facebook abierto. Es más, él ha dicho que en las oportunidades que él requería, digamos, para poder compartir algunos documentos, algunas cuestiones de la UGEL con las instituciones educativas y de repente le pedía acceso, él ha podido percatarse que efectivamente sus redes sociales estaban totalmente abiertas. Y si esto era así, señor magistrado, cualquier persona a la que accedía a su laptop tenía pues acceso a sus cuentas de Facebook. Asimismo, también ha dicho el testigo Godofredo Mamani Quispe, quien en esa oportunidad era especialista de la UGEL de Carabaya, ha dicho que le ha visto a mi patrocinado que prestaba también a otros directores. O sea, no solamente es que solamente el día 18 de mayo del 2020 es el único día que ha prestado, sino mi patrocinado prestaba en otras oportunidades, siempre que alguna persona, algún colega se lo pedía. Y finalmente también este testigo Godofredo Mamani Quispe ha declarado que conoce que mi patrocinado no tiene pues ninguna vinculación, ninguna afinidad, ninguna simpatía con el grupo terrorista Sendero Luminoso del cual se le acusa. Asimismo, señor magistrado, se tiene la declaración de Ángel Edgar Barrantes Coila, quien ha declarado que era docente en la IES de Pacaje de Macusani. Y ahí también ha podido ver que efectivamente mi patrocinado tenía sus redes de Facebook abiertas, ¿no? Y asimismo ha podido presenciar que él prestaba no solamente a este testigo Ángel Edgar Barrantes Coila, sino también a otros docentes que acudían a la institución, incluso a estudiantes. Asimismo, en el año 2020, en el mes de mayo, ha podido ver, en fecha 18 de mayo, que prestaba a otros docentes su laptop. Y finalmente también este testigo ha declarado que Renold Tomás Colcahuanca no tiene ninguna relación ni afinidad con algún grupo terrorista en la zona, en razón de que lo conoce desde el año 2009 y en todo ese tiempo solamente se ha dedicado a actividades pedagógicas, a ser director, a ser especialista en esa jurisdicción. Asimismo se tiene, señor magistrado, la declaración testimonial de Hipólita Maquellana. Esta testigo ha declarado que el acusado siempre prestaba su laptop a otros docentes cuando éste se apersonaba a la UGEL de Carabaya. Incluso ha dicho que había un espacio en el primer piso donde se reunían los docentes que venían a hacer sus gestiones a la UGEL Carabaya, y en esas circunstancias es que ha prestado su laptop. Asimismo, también este testigo ha referido que lo conocen varios años atrás y que mi patrocinado, Tomás Colcahuanca Luque, no tiene pues ninguna afinidad, simpatía, ¿no?, con un grupo terrorista. Asimismo, estos tres testigos han manifestado que efectivamente la mayoría de docentes y directores utilizaban para poder desarrollar sus clases virtuales como docentes sus laptops. Incluso han hecho referencia que ha sido el gobierno regional de Puno quien ha dotado de laptops a los docentes, ¿no? Entonces, está demostrado que la mayoría de docentes han usado una laptop para realizar sus trabajos virtuales de docente. Ahora bien, señor magistrado, con estas tres declaraciones de estos tres primeros testigos, está demostrado pues que la publicación que aparece publicada en la cuenta de Facebook del acusado ha sido compartido por cualquiera de estas personas que en el día de la fecha, pues mi patrocinado ha prestado. Lamentablemente, en una actitud negligente, mi patrocinado, pues, no ha cerrado sus cuentas de Facebook ni de WhatsApp. En consecuencia, señor magistrado, los tres testigos han declarado uniformemente que mi patrocinado prestaba laptop a terceras personas, asimismo que tenían sus cuentas de Facebook abiertas y de fácil acceso. Ahora bien, señor magistrado, al respecto a esto debo agregar lo siguiente. Si bien es cierto que
mi patrocinado ha prestado su laptop en la oportunidad que han declarado los testigos. Sin embargo, también, señor magistrado, está probado que mi patrocinado no es un adepto seguidor de la ideología senderista o terrorista. Esto, señor magistrado, con la declaración de estos tres testigos primigenios, asimismo con la declaración de la señora Bárbara Pari Osorio, quienes han declarado uniformemente que ellos lo conocen, estos testigos lo conocen a mi patrocinado por bastante tiempo, y en ese tiempo, señores magistrados, nunca se le ha visto pues involucrado en actos de esta naturaleza, más por el contrario, siempre se ha dedicado a sus labores pedagógicas de docente, habiendo sido mi patrocinado especialista, habiendo sido director, habiendo ocupado cargos administrativos dentro de la UGEL. Doctor, tiene un minuto para concluir su intervención, ¿sí? Un minuto. Señor magistrado, solicitaría que se me permita el mismo tiempo, porque la procuradora ha hecho uso de más de 20 minutos de tiempo. Doctor Vidal, tiene 12 minutos ya, y lo estoy escuchando y usted sigue dando vueltas en el mismo argumento. Ya. No hay nada nuevo, por favor, un minuto para que concluya. Señor magistrado, debo manifestar también que conforme se tienen las documentales que obran en el expediente, mi patrocinado no tiene ningún tipo de antecedentes. Ahora bien, señor magistrado, en relación a la acusación fiscal, señor magistrado, se debe tener en cuenta, señor magistrado, que no está demostrado que mi patrocinado haya exaltado con el solo acto de compartir una publicación. O en todo caso, señor magistrado, si tenemos en cuenta el contexto y los hechos en materia de proceso, en este caso, ¿quién exalta? ¿Exalta el que ha publicado en esa cuenta de refugiados Solidaridad? ¿O es que exalta mi patrocinado que ha compartido ese texto sin haber agregado ni siquiera una palabra a ese texto? Ahora bien, señor magistrado, también se debe tener en cuenta que el solo hecho que el Ministerio Público diga que se ha exaltado, y en esta audiencia y en estos alegatos no hemos escuchado en ningún momento ni ha desarrollado el verbo rector de exaltar, en ningún momento de la forma, o en todo caso ni siquiera ha dicho cuál es la parte de esa publicación, cuál es la frase o cuáles son las frases que exaltarían y se configuraría el tipo penal de apología al terrorismo. Se debe tener en cuenta eso, señor magistrado. Asimismo, señor magistrado, finalmente yo quisiera que se tenga en cuenta, señor magistrado, el caso del expediente 474-2013-0-501 JRPE 02, que ha sido dictado por la Tercera Sala Penal Nacional Liquidadora, con los jueces Francisco Celis Mendoza Ima, Juan Carlos Santillán Tuesta, Máximo Francisco Maguiña Castro, donde ellos han concluido en lo siguiente, que hacer apología a una persona condenada por el delito de terrorismo supone pues un acto de expresión elogiando a la persona por su acto delincuencial y tiene como fin propiciar una situación de riesgo con potencialidad suficiente para poner en peligro la paz pública. En consecuencia, señor magistrado, se debe tener en cuenta que no solo todo hecho de publicar una publicación, como en este caso pretende la Fiscalía, por el solo hecho de haber compartido, que sería un acto de exaltación, eso no es así, señor magistrado. En todo caso, se estaría privando incluso el derecho a la libertad de opinión y el derecho a la libertad de expresión. Señor magistrado, por estos fundamentos, señor magistrado, la defensa solicita que se haga un verdadero análisis del contexto en que han ocurrido estos hechos y, consecuentemente, señor magistrado, solicita pues que se absuelva de la pena y la reparación civil, que ni siquiera ha sido sustentada en su quantum indemnizatorio por en este caso por el actor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Su patrocinado va a ser argumento de defensa material? Sí, doctor. Ya. Tiene breve tiempo también, ¿ya? 2 minutos. Lo escuchamos, señor. Esto es finalmente algo que usted tenga que señalar, parte de su derecho a ser escuchado por este tribunal, así que no es nuevamente iniciar una declaración, usted ya declaró en el juicio. Quizá usted desea decirnos algo que no nos ha dicho. Esta es la última oportunidad que se tiene para que el juez ingrese a deliberar y dicte sentencia. Finalmente, ¿qué desea señalar? Lo escuchamos. Bueno, ante todo, buenas tardes, señores colegiados de esta sala. Primeramente, manifestar que este juzgado pues analice todo el contexto del juicio que se ha desarrollado y asimismo también
se tome en cuenta el contexto en el que se han suscitado estos hechos. Señores jueces, yo me he formado como profesor. Casi tengo 30 años de servicio y dentro de esos 30 años de servicio me he dedicado a la carrera docente. He hecho mi diplomado, he hecho especialización, casi un mes, no más, he hecho una sustentación de tesis para optar el grado de magíster. Asimismo, señores del colegiado, con esta trayectoria profesional de haber ejercido docencia y de cargo directivo en la parte administrativa en la UGEL, que he sido reconocido, no cabría en este contexto de que yo hubiera exaltado la apología del terrorismo o al cabecilla terrorista Abimael Guzmán. En ningún momento. Más bien ha sido mi actuar negligente de tener grabada mi usuario y mi contraseña de mi cuenta de Facebook de mi laptop, del cual he compartido, he prestado, que diga, mi laptop a colegas, a directivos, que seguramente en esas circunstancias las terceras personas hayan publicado desde mi cuenta. También debo manifestar que no tengo ningún antecedente. Tengo una familia estable, tengo una familia que nunca ha estado vinculado a estos actos de apología, ni menos en situaciones de grupos de terroristas. Señores magistrados del colegiado, quisiera solicitar a través de su judicatura que se me absuelva de esta acusación injusta, porque yo no hubiera pretendido, no hubiera hecho de hacerme perjudicar yo mismo, teniendo en cuenta que he hecho una carrera docente y de profesión de tantos años. Es que también, nuevamente reitero, se me absuelva de esta acusación injusta, que hasta ahora me siento perjudicado, ya sea profesionalmente y como también en lo personal. Señores magistrados, señores jueces, eso es lo que tengo que manifestar el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharme en esta sala y a ustedes también. Buenas tardes. Muy bien, señor. Buenas tardes. Gracias. Bien, con ello hemos concluido ya. Con ello el colegiado ingresa a deliberar para poder emitir un fallo. Tal como establece la norma, tenemos un plazo de 2 días y sobre eso tenemos ya una próxima fecha y hora en la cual se va a establecer el adelanto de fallo o, si acaso, la lectura de sentencia. Lo cierto es que vamos a fijar fecha y hora para tal propósito. En principio, un adelanto de fallo, sin embargo, también es posible que el colegiado dicte ya la lectura integral de la sentencia. Y esto sería para el día 26, miércoles 26, o sea, pasado mañana. Según la agenda que tengo aquí, sería de 12 a 1. ¿Verdad? Especialista Luis Vera, estamos... Correcto, doctor. Miércoles 26 de 12 a 1. De 12 a 1, ya está. Entonces, de 12 a 1 tenemos esa fecha y hora para adelanto de fallo y o lectura de sentencia. Ingresando. Doctor, disculpe, ¿puede repetir, por favor? No se preocupe, voy a repetir para que usted pueda escucharme. El día miércoles 26, nueva fecha y hora para dictar adelanto de fallo o lectura de sentencia. Miércoles 26, pasado mañana, de 12 a 1 de la tarde. Quedan notificados todos en este acto, ¿ya? Con los apercibimientos correspondientes de ley y conmigo que la dirección del debate hemos concluido. ¿Ya? Buenas tardes, la dirección del debate ha concluido. Gracias. Buenas tardes con todos. Adelanto. Un momento, por favor, ya vamos a concluir. La dirección del debate ha cerrado.
Te cedo la Muchas palabra, gracias. doctora Pérez, adelante. Gracias, doctor Roldán. Bien, como han escuchado ustedes, han habido debates, ya se fijó la fecha para el próximo miércoles 26 a las 12 horas. Quedando todas las partes notificadas, cerrándose este registro de audio a las 17 horas con 15 minutos del día de la fecha. Buenas tardes, señores.